Miguel Terán, ya me diste audio. Ya vi un chat que sí se escucha. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Ya estamos en tiempo. Estábamos con unos detalles técnicos bastante, bastante cómicos esto del Zoom o del Meet, porque estoy seguro que la gran mayoría no los había utilizado antes de la pandemia. A mí me tocó. Es más, desde la semana pasada que iniciamos con este trabajo de conferencias, le digo a Miguel Terán, que es el que nos apoya con las tecnologías en el sistema penal, le digo, Terán, a ver cómo funciona esto del Zoom, porque no tengo ni idea, aunque yo ya había entrado a una conferencia por Zoom, pero hay que saberlo y mover. Y luego empecé a dar clases en una universidad y pues igual es en línea, pero es por Meet y hay que darle. Bueno, en este caso, no nos había tocado en ninguna de las conferencias compartir en la pantalla información por parte del ponente, entonces estábamos batallando, esa es la verdad, pero ya quedó gracias pues, a la maestra María Novoa que maneja muy bien las tecnologías, pues ya ella lo compartió y se va a encargar de todo desde allá, desde la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a iniciar y vamos a iniciar presentando a la maestra María Novoa Cancela. Ya estuvo ella aquí en la ciudad de La Paz. No sé si todos tuvieron la fortuna de asistir a su conferencia en la universidad, pero quien no, les comento que María Novoa tiene una trayectoria muy importante, tan importante que es de las que encabezaron la implementación del sistema penal aquí en México. Y no precisamente como parte del gobierno, sino de la sociedad civil. Es una constante luchadora social, parte de la sociedad civil, y por cosas de trabajo vino a dar acá a México, porque ella es de Venezuela, para quien no la conozca, es hermana de la República de Venezuela. Trabajó en el Banco Mundial, me comentó en algún momento. Fíjense que no estoy leyendo su currículum, es una plática que estuve con ella hace tiempo cuando estuvo aquí, pero es mejor platicarlo que leerlo. Y inició un trabajo bien importante para nosotros que estamos en el sistema de justicia penal con SIDAC, que es la única evaluación que hay y que creemos en ella realmente, que creemos en ella, en todos los que estamos metidos en este sistema de justicia penal. Como ustedes saben, después de que desaparece CETEC, nos quedamos ahí en la deriva, a la deriva muchas áreas del sistema de justicia penal, y con el tema de la evaluación del sistema, eh, el secretario ejecutivo realmente no cumplió con su función, y Hallazgos, que es el trabajo de María Novoa, vino a cubrir esa parte del sistema de justicia penal. Y cada año que nos llegaba la solicitud de información por parte de Hallazgos, ahí estábamos todos los que estamos en la implementación, consolidación del sistema de justicia penal, tratando de responder con verdad, eso sí, pero tratando también de ocupar mejores espacios o lugares dentro del ranking. Bueno, Hallazgos, yo sé que lo conocen muchos de aquí. Quien no, eh, es un trabajo hecho por María Novoa. Bueno, ya ahora está dentro de México Evalúa el trabajo de Hallazgos. María Novoa ya no está con México Evalúa, pues así es la vida, es esto, hay que ir creciendo. Ahora está con la Embajada Británica. O sea, es una mujer que constantemente está en crecimiento y superación, pero nadie como ella para manejar números, datos fríos, pero reales e importantes para poder evaluar el sistema de justicia penal. Y hoy, con la plática que nos va a brindar, seguramente va a tocar puntos
muchas veces y en muchos estados de la República dicen que es algo incómodo, pero es la realidad. La única forma de poder mejorar es medirnos y conocer cuáles son los detalles del sistema de justicia penal, los números realmente, el cómo sí debería de ser, el cómo no lo estamos haciendo es otra realidad también, pero, pero es muy importante. Así que los voy a dejar con la maestra Novoa. Ya saben que este ciclo de conferencias va a continuar. Es una nueva forma de capacitación y creo que se va a quedar para mucho tiempo, que la verdad es una ventaja porque es menos costoso, pero también es igual de enriquecedor. El gobierno del estado está haciendo esfuerzos para no dejar los trabajos a la deriva, sino tenemos que continuar. A pesar de la pandemia, tenemos que continuar. Y estos ciclos de conferencias para fortalecer el sistema de justicia penal es parte de ello. Maestra, nos escucha, ya tiene el audio abierto. Sí, aquí ando. Muchas gracias. Adelante, entonces. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, la verdad, muchas flores. Eh, sí, precisamente yo quiero abordar el día de hoy cómo ha podido responder el sistema de justicia penal frente a un escenario como es la pandemia que tenemos no solamente en México, es a nivel global. Y esto nos está permitiendo en ese sentido un poco ver un contraste, ¿no? ¿Qué ha pasado en México frente a una pandemia, frente a una situación en este sentido donde inclusive nos ha aislado como sociedad con un gran distanciamiento, pero que a la vez no por ello dejamos de tener conflictos y se empiezan a cometer otros tipos inclusive de delitos o algunos delitos inclusive tienen más incidencia en un escenario como este, ¿no? Y entonces es algo nuevo que nos ha permitido ver también la capacidad que tiene el sistema de justicia penal en todas las instituciones que participan en ese sistema en México y no solamente en los diferentes estados, sino también a nivel federal, que es la riqueza que tenemos en particular en este país, pero también nos ha permitido ver, y es un poco lo que yo les quiero traer, un referente de cómo ¿qué ha pasado en otros países que también están frente a esta misma situación, en este mismo escenario? Creo que estamos todos como que en el mismo proceso que estamos viendo que unos pueden reaccionar mejor que otros para lograr de alguna manera enfrentar esta crisis, ¿no? Yo me voy a permitir durante estos minutos, esta hora que tengo por delante un poco, repasar con ustedes primero cómo el sistema de alguna manera está tomando medidas frente a esta situación de crisis que tenemos. E igualmente quisiera contrastar con ustedes situaciones de estas medidas en México versus otras medidas en la región de América Latina e inclusive una que otra fuera de la región que nos ayude a ver cómo estamos en términos de brecha para poder responder a una situación de este tipo, ¿no? Entonces, sabemos que muchos gobiernos han adoptado distintas medidas para enfrentar la crisis, no solamente una crisis eh, eh, que está muy enfocada en una crisis de salud pública, ¿no? Generada por la pandemia del COVID-19, que lo tenemos muy presente, y donde vemos diversidad de medidas que ha tomado estos gobiernos, ¿no? Que podemos ver que van desde decretar estados de excepción, adoptando medidas que restringen derechos y libertades, ¿no? Inclusive estas restricciones van desde cuarentenas, medidas de aislamiento preventivos, va hasta cosas mucho más drásticas como toques de queda, u otras que se han dado como multas si sales a espacios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, igualmente en este sentido, así como los gobiernos en general han tomado este tipo de medidas que pueden ser muy variantes, ¿no? Y en México tenemos también no solamente el que está pautando, que es el gobierno nacional, medidas importantes que impactan a los estados en ese sentido, aunque ahora ya en este proceso
de lo que va a ser la nueva, como le dicen, la nueva normalidad, ¿no? Sí están dejando un poco también la posibilidad de políticas más estatales, ¿no? Más locales. Pero sin embargo, lo que nos interesa a nosotros, aparte de estas medidas que siempre tienen un impacto, es ver en los sistemas de justicia, en lo particular en la justicia penal, han adoptado medidas específicas, ¿no? Que aquí el tema es cómo lograr proteger derechos, ¿no? Y en particular el derecho a la salud, que es lo que está ahorita en mayor riesgo, y a la vez garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, aquí es el gran reto y los grandes desafíos que ha representado esta situación a los sistemas de justicia penal, ¿no? Entonces, un poco vamos a estar viendo viendo qué tenemos que nosotros de alguna manera ir revisando, ir analizando. Todo esto siempre de una perspectiva de política pública, que es en lo particular en lo que más me interesa, es cómo lograr en todo caso que se cumplan los distintos roles que tienen, que cumplan los distintos roles que tienen las distintas instituciones que son parte de este sistema de justicia, como por ejemplo el Poder Judicial tiene que de alguna manera cumplir un rol importante dentro de lo que es un Estado de Derecho, como es proteger derechos fundamentales, ¿no? Y aquí viene un poco en contraste con estas medidas de gobiernos que de alguna manera están restringiendo derechos y que a la vez tiene que, en esa situación de crisis, cómo lograr garantizar derechos y que las personas también tengan el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, las medidas sobre esto, en cómo proteger la salud y a la vez garantizar el acceso a la justicia, pues ha pasado por diversas medidas de los sistemas de justicia, ¿no? Uno es cómo proteger el derecho a la salud y los derechos de los servidores y los servidores, los operadores de la justicia, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque han pasado y esto es ver y revisar las medidas que han adoptado algunos de alguna de estas instituciones o la gran mayoría de las instituciones, cómo proteger a a los servidores públicos de ellas frente a la pandemia, pero a la vez cómo lograr no parar la justicia, ¿no? Que eso es un gran tema. Cómo lograr condiciones de trabajo en forma remota, ¿no? Para cumplir estos estándares de salud ocupacional, ¿no? Que no seas contaminado, pero a la vez igualmente cómo no parar el servicio de justicia, ¿no? E igualmente cómo lograr ver el efecto desproporcionado que va a tener la carga de trabajo los jueces y los demás, los fiscales, todo el aparataje de justicia, que a la vez nos está dando un tema muy interesante que lo que nos está llevando, ya teníamos, vamos a decir así, un gran acumulado de carga de trabajo y ahora frente a esta situación de emergencia, de crisis, lo que nos está dando esto es que esta acumulación va a ser mayor y no solamente mayor, sino que además están ingresando mucha más carga de trabajo, ¿no? En los distintos roles y en las distintas instancias dentro de ese sistema de justicia, ¿no? Entonces, eso es por un lado un poco las medidas que han tomado estas instituciones, cómo proteger el derecho a la salud y los derechos de los servidores de justicia en este sentido, pero a la vez el gran reto es cómo lograr afrontar el servicio, cómo lograr inclusive tener condiciones de tener, por ejemplo, trabajo remoto, que sabemos que ahí tenemos una importante brecha en lo particular en muchas de nuestras instituciones, donde yo veo la mayor brecha sería en las fiscalías, donde no, o procuradurías, que todavía tenemos algunas procuradurías en el país, que efectivamente tenemos una gran brecha en términos de tecnología y de cómo lograr hacer trabajo remoto, no dejar de, por ejemplo, llevar procesos de investigación criminal frente a una situación como esta. Tenemos a los poderes judiciales en ese sentido mucho más preparados para poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Igualmente, aquí otro de los grandes retos que tenemos es cómo debemos analizar si efectivamente
los procedimientos en la justicia permitieron garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Y aquí es, durante esta emergencia sanitaria, han estado y se han estado disponibles y han permitido en ese sentido obtener la posibilidad, por ejemplo, de que se logre hacer una denuncia, ¿no?, por algún hecho delictivo en el cual has tenido esa posibilidad de tener ese acceso, es decir, se ha facilitado que las personas puedan poner las denuncias, ¿no?, frente a una situación como esta, y ni se diga después de si lograste hacer la denuncia, qué pasó con esa denuncia, ¿no? Igualmente, cómo lograron garantizar procedimientos en términos de, principalmente en aquella población con mayor vulnerabilidad, ¿no? Y aquí estamos hablando personas, por ejemplo, detenidas, personas migrantes, refugiadas, personas en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Qué ha pasado con eso, no? Si han tenido realmente, y qué son las personas precisamente que no tienen este acceso a esta tecnología que podría facilitar, ¿no?, en cualquier situación de vulnerabilidad de derechos o inclusive de vulnerabilidad física, de salud, etcétera, cómo lograr accionar en ese sentido, ¿no? E igualmente hay que ver si se garantizaron, por ejemplo, en estas, entiendo que inclusive estuve revisando, en algunos poderes judiciales se han logrado activar audiencias por videoconferencia. Entonces, también ver si se están garantizando los derechos de todas las partes, ¿no? Que ese es un gran debate, es decir, en especial si se ha tenido el debido proceso y la defensa en ese tipo de uso de tecnología, pero que a la vez el uso de tecnología no nos pueda estar afectando en ese sentido, ¿no? Entonces, sí necesitamos de alguna manera igual evaluar si se han adoptado buenos protocolos, ¿no?, de seguridad y que de alguna manera garanticen confidencialidad en la información privada, etcétera. Es decir, como ven, son distintos retos, distintos desafíos que tenemos frente a una situación de crisis como la que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Sabemos que además esto es poner en ese sentido a las instituciones frente a una situación en la cual unas, y eso es lo que estamos viendo y esto es un poco lo que vamos a estar analizando, unas han tenido con mayor posibilidad de hacerlo y otras menos, y a la final lo que estamos es vulnerabilidad, haciendo una vulneración de derechos en muchos sentidos, ¿no? Inclusive el fundamental, ¿no? Cómo de alguna manera garantizar derechos en la salud, que es ahorita el gran tema, y por el otro lado es cómo garantizar un acceso a la justicia, y vemos que esto, en particular en México, lo estamos viendo de alguna manera un poco lejos, ¿no? Y esto ha demostrado, esto nos ha llevado a un poco a revisar institución por institución de forma muy general y ver qué pasó en otros países para tener un referente, ¿no? Y vemos cómo sí hemos tenido muy poca respuesta y de paso la violencia y el tema de la inseguridad en el país no se paró por el hecho de la pandemia, ¿no? Es decir, que seguimos teniendo niveles importantes de inseguridad y niveles importantes de violencia y que inclusive tenemos ahora nuevos delitos que se están cometiendo, ¿no?, que no lo teníamos tan en el radar y que han sufrido en ese sentido un impacto a nivel de institución que no están preparadas, como por ejemplo los delitos cibernéticos, ¿no? Cómo se está usando mal la tecnología, pero este uso de la tecnología también tiene riesgo de que puedas ser defraudado, puedas inclusive tener acoso, puedes tener otras manifestaciones de delitos que igualmente están afectando a la sociedad, ¿no? Y están teniendo un alto impacto. O, por ejemplo, algo que estamos viendo y se está midiendo ya en términos de denuncias, cómo ha crecido denuncias en términos de violencia intrafamiliar, ¿no? Y esto, el confinamiento está llevando a que logremos tener la posibilidad de
inclusive de las personas más vulnerables en este sentido, principalmente las mujeres y otras poblaciones también con problemas importantes en términos de afrontar una situación e inclusive lograr activar el sistema de justicia para protegerse, ¿no? Entonces, aquí son como estos grandes retos y entonces un poco vamos a ir en la presentación un poco viendo cuáles fueron las acciones que se han tomado, qué tipo de respuestas se han dado. Tenemos igualmente respuestas no solamente a nivel de México, sino también de América Latina, y que esto nos va a ayudar a un poco ir viendo y visualizando las brechas que tenemos, ¿no? Pero en lo particular, aunque vamos a hacer todo un recorrido con las instituciones en particular, y creo que ahí ha sido una de las acciones que ha tomado el sistema de justicia, y no solamente el sistema de justicia, inclusive otras instancias de gobierno y de autoridades, que es en lo particular con lo que sería la población penitenciaria, ¿no? Sí quisiera tener ahí un enfoque un poco más, enfocarme mucho más ahí porque es donde han habido mayores medidas e inclusive en plena pandemia, en plena crisis, tuvimos algunas decisiones importantes en el país, como por ejemplo, se le dio un impulso frente a la pandemia, a lo que es la ley de amnistía, ¿no? Que podría ser una posibilidad para mitigar las consecuencias de esta pandemia frente a las personas privadas de la libertad, ¿no? Y así creo que ha sido una de las medidas que se han justificado para poder responder a la pandemia, pero igualmente quiero analizarlo porque además es una toma de decisión que venía desde tiempo, ¿no? De meses atrás, y que se le dio la urgencia frente a la pandemia. Entonces, es un tema en lo particular que voy a estar viendo y creo que otros dos aspectos fundamentales que quiero ver con ustedes es el tema de la reinserción social, ¿no? Y, por supuesto, qué alternativas a la prisión tenemos en situaciones como esta. Y creo que es algo que sí quisiera decir desde ahora, creo que es algo que nos debería de llamar a la reflexión, es cómo lograr hacer justicia y no solamente pensar que la prisión es la única solución para resolver los conflictos, ¿no? O que resolver un tema de inseguridad o un tema de un delito en lo particular, ¿no? Entonces, no todos los conflictos y no todos los delitos se resuelven con la prisión, ¿no? Entonces, esto es una reflexión más en estos tiempos en el cual se están tomando decisiones importantes porque a la final son personas vulnerables que frente a instituciones, centros penitenciarios, en las condiciones que tenemos, son altamente vulnerables a ser contagiados y, por supuesto, fallecer porque tenemos ausencia completamente de situaciones sanitarias y médicas, es decir, que nos permitan en estos centros donde van a estar donde están las personas recluidas, poder hacer un frente real a una epidemia como esta, ¿no? Entonces, sí me voy a enfocar mucho al tema de la población penitenciaria porque creo que en todo el nivel de América Latina, en lo particular, por la situación carcelaria que tenemos de hacinamiento, de muy bajas condiciones sanitarias y de otras situaciones duras que tenemos en estos centros penitenciarios, creo que son las medidas que mayormente se han tomado por toda la región e igualmente aquí en México, ¿no? Entonces, quisiera empezar con ustedes un poco a ver el tema de las fiscalías, ¿no? Fíjense, las fiscalías, ¿cómo han respondido y cómo deberían de haber respondido a una situación, a esta situación que tenemos todavía en plena pandemia, en el cual, y confinamiento, en el cual básicamente la idea es que las fiscalías debieron o deberían de tomar hacer un proceso de toma de decisión de política pública en ese sentido, en el cual decidan de alguna manera frente a esta pandemia, frente a esta crisis de salud que tenemos, qué casos deberían entrar al sistema de justicia, ¿no? Y esto es importante porque, un poco ya se los decía anteriormente, uno,
cuáles son los nuevos delitos, ¿no?, que surgen en este contexto y cómo se desarrollarán, ¿no? Es algo novedoso. Por ejemplo, los delitos cibernéticos es algo que ha ido en crecimiento en los últimos años, pero se sabe que en estos meses, inclusive a nivel mundial, los delitos cibernéticos se han disparado, ¿no? Han tenido un crecimiento impresionante. Entonces, ¿qué se hace con ese tipo de delito, ¿no? Donde prácticamente es perseguir un delito en la nube, ¿no? Y lo otro es, con los delitos actuales, estos nuevos que tenemos, ¿qué pasaría en términos de cómo la policía y la fiscalía desarrollará su investigación en el contexto actual, ¿no? Ahí aquí viene un poco la respuesta, es que debería de hacerse un ejercicio en las fiscalías donde de alguna manera se haga un análisis de contexto en estos dos escenarios, los nuevos delitos que están surgiendo en este contexto de pandemia, y qué hacemos con los delitos actuales que tenemos y que también igualmente están en crecimiento algunos de ellos, ¿no?, de mayor incidencia, ¿no? Entonces, aquí plantea hacer un ejercicio de priorización, ¿no? Y aquí igualmente este ejercicio de priorización tiene su impacto a nivel de lo que es seguridad pública. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Fíjense, y aquí vienen un poco las contradicciones, ¿no? Sí tomamos medidas para bajar la población penitenciaria frente a un escenario de pandemia, pero no pensamos en que también deberíamos de tener una política sobre las detenciones. Es decir, la idea es, en todo caso, no salir de los que se puedan salir de estos centros penitenciarios, pero igualmente hay que hacer una política de qué hacer con las detenciones. Es decir, no podemos estar deteniendo porque la idea es no seguir llenando nuestras cárceles, ¿no? No solamente en personas en medidas de prisión preventiva, justificado o oficiosa, sino también ya aquellos que están cumpliendo una pena, ¿no? Entonces, es aquí que esta política de priorización que puede surgir desde las fiscalías puede ser, tiene que ser una política que impacte también al tema de seguridad pública para tomar la decisión de cuáles serían aquellos delitos que deben de entrar efectivamente al sistema, ¿no? Y esto, de alguna manera, no hemos visto en nuestras fiscalías hasta ahora, inclusive ni siquiera en la región de América Latina, una decisión de este tipo, ¿no? Sí se están viendo y se están midiendo crecimiento de entradas, de inclusive de delitos actuales con mayor incidencia y otros delitos nuevos que están surgiendo, pero otra vez lo que tenemos es que todo está entrando. Y al todo estar entrando, pues otra vez empezamos a tener un proceso en el cual tenemos una maquinaria, es decir, tenemos una fiscalía que esencialmente lo que están respondiendo es a medidas de cómo proteger al servidor público, donde están desprovistas de realmente herramientas tecnológicas para poder hacer trabajo remoto. Y entonces lo que hacemos es, y lo que han hecho las fiscalías en general en México, es hacer un sistema de turnos, ¿no? Son estos turnos donde a la final no movemos la maquinaria, ¿no? Es en todo caso, si llega un detenido, qué hacer con el detenido, pero todo empieza a entrar, ¿no? Entonces no hay este proceso de toma de decisión de política pública que nos permita ir definiendo qué debería de entrar y lo que no entra, cuáles serían las alternativas y las posibilidades para lo que no entre, ¿no? Entonces, un poco logramos revisar y nos llamó mucho la atención cómo, y esto es un poco porque estoy trabajando ahorita con la Embajada Británica, tuve la oportunidad de ver un ejercicio que hizo el Reino Unido y su Consejo Nacional de Jefes de Policía y el Servicio de Fiscalía, ¿no? Del Reino Unido, cómo lograron en plena pandemia, en plena crisis, ¿no? Que tuvo el país, cómo lograron hacer un proceso de priorización y tomaron y llevaron a cabo, en plena pandemia, llevaron a cabo dos políticas públicas. Una relacionada a un protocolo interino de persecución penal, donde que básicamente lo que hicieron fue crear tres categorías de casos
Y a partir de esa categorización de casos, establecieron qué salidas le iban a estar dando, ¿no? Es decir, ellos ahí hicieron como filtrajes, un filtrado de casos en el cual estarían lo que ellos llamaron los inmediatos, lo de alta prioridad y otros delitos, ¿no? Y a cada una de estas categorías establecieron inclusive cuáles serían los fenómenos criminales, los delitos en cada una de estas categorías, en el cual le iban a estar dando mayor prioridad. Inclusive si ven en los inmediatos están de acción inmediata, es decir, que tendrían que tener sí una acción rápida, es el tema de homicidio, violencia doméstica grave, porque se están viendo, y esto no es solo en la región y en México, sino en el mundo, cómo la violencia doméstica ha crecido tremendamente en este escenario de confinamiento. El fraude relacionado a COVID, y este fraude es esencialmente a través de del ciber, ¿no? Del ciberespacio, donde se están generando muchos fraudes a través del uso de la tecnología, que va desde clonaciones de tarjetas de crédito, estafas que te realizan al poder hacer compras a nivel de Internet, etcétera. E igualmente todo el tema de ataques y agresiones a personal de emergencia, ¿no? Y esto es un poco ataque a servidores públicos esenciales, como son médicos, enfermeras, es decir, hicieron toda una tipología, ¿no? Después vieron toda la que es la parte de alta prioridad y otros delitos. Y así sucesivamente fueron clasificando los delitos en pleno escenario de la pandemia y cómo empezaron a hacer un protocolo interino para resolver estos tipos de casos según su categoría y cómo lo iban canalizando y tramitando, ¿no? Obviamente aquí ellos tienen la fortaleza de que sí tienen mucha capacidad tecnológica de hacer trabajo remoto y donde inclusive las personas para poner una denuncia no tienen que ir físicamente a hacerla, sino que pueden utilizar todas las herramientas tecnológicas que están a su disposición. Y principalmente sabemos que en el Reino Unido todas las denuncias se canalizan a través de la policía, ¿no? Entonces, esto es un protocolo que no solamente está trabajado para la policía, sino también para la fiscalía, ¿no? A la final la fiscalía es la que empieza a recibir los casos para su proceso de judicialización. Y después tienen otro protocolo interino que hicieron para lo que serían entrevistas policiales, ¿no? Y aquí era para apoyo a la policía y a la fiscalía, evaluar si una persona bajo investigación tiene que ser entrevistada durante la pandemia, y en su caso las opciones, entrevistas virtuales y medidas para su desarrollo. Entonces, igualmente lograron hacer protocolos interinos para las entrevistas policiales y todo esto se realizó durante la pandemia, ¿no? Entonces, aquí es un poco el contraste en función de lo que hemos visto, no solo en México, sino en la misma región de América Latina, donde no hemos logrado, y otra vez, seguimos deteniendo, porque el proceso de detención sin protocolos, se han, inclusive hasta un problema de protección de salud, tanto de servidores públicos, como los policías, como a la persona detenida, no tampoco hemos desarrollado un protocolo en el cual podamos proteger su salud, sino que además todo estamos realmente, la entrada sigue siendo la misma. Si seguimos deteniendo, y esto de alguna manera otra vez tenemos un gran cuello de botella a nivel de la fiscalía, que todo se nos está quedando ahí acumulado y ahora obviamente una institución con menos posibilidades de tener reacción frente a ello, ¿no? Pero entonces, lo interesante aquí, lo que les quiero significar es cómo una medida como se hizo en el Reino Unido, no lo hemos observado a nivel de México, ¿no? Pero podría ser una medida importantísima, y no solamente ahorita en pandemia, porque bueno, ya estamos en pleno y no han podido reaccionar, pero ya yo me estoy imaginando lo que va a ser la post-pandemia, ¿no? Es decir, post-COVID, qué va a pasar
donde vamos a tener un sistema de justicia más colapsado, porque lo que las entradas no la hemos canalizado, no la hemos priorizado, ha entrado todo lo que ha podido entrar, ¿no? Igual con las restricciones habidas en este sentido, y por supuesto esto se está quedando a nivel de nuestras instituciones. Entonces yo pensaría una medida de este tipo de priorización, de canalización y de qué hacer con todos estos casos que están entrando al sistema de justicia a través de policía y a través de fiscalía, y qué va a pasar después de que terminemos este proceso, ¿no? De pandemia, que todavía seguro nos quedarán algunas semanas más o meses, y que va a ser muy difícil dar una respuesta efectiva en términos de acceso a la justicia y frente a las denuncias y frente a todos los nuevos casos que están ingresando a nuestro sistema de justicia. Entonces, ¿qué nos está pasando? Como una no medida dentro de lo que sería nivel de seguridad pública y fiscalía, en el cual sí, por lo menos lo que aspiraríamos es que sí hubiera este tipo de medidas una vez que salgamos de este escenario de pandemia, para un poco ahora afrontar esta nueva carga y esta acumulación que hemos tenido de carga de trabajo en el sistema de justicia, ¿no? Después, ¿qué ha pasado con los poderes judiciales, ¿no? Que sería el otro gran tema que tenemos, ¿no? Fíjense que los poderes judiciales, yo sí siento que han habido un poco más de respuesta, inclusive a nivel de México, y esto no solamente se han dado medidas extraordinarias, no solamente en la región, aquí en México en particular, no solamente a nivel federal, sino también en los poderes judiciales locales. Hemos visto que se han adoptado ciertas medidas, ¿no? Medidas extraordinarias, y esto es esencialmente suspensión de plazos judiciales, atención de causas urgentes, ¿no? Igual esto, inclusive hemos visto cómo en el Poder Judicial Federal esta atención de causas urgentes, como han tomado varias decisiones donde han ampliado los tipos de casos urgentes que estarían recibiendo y atendiendo. E igualmente la atención limitada por turnos judiciales es otra medida en términos de proteger los servidores judiciales, y han suspendido las audiencias presenciales y han celebrado de forma virtual y remota eh, audiencias, ¿no? Aquí, igualmente, como les decía, hay que analizar qué ha pasado con estas medidas. Esto es un poco la idea que tenemos ya una vez que salgamos de este escenario de crisis, ver un poco qué pasó con estas medidas extraordinarias, si fueron efectivas y si de alguna manera se logró garantizar acceso a la justicia y se logró garantizar derechos, ¿no? Que esto es bien importante para un poco ir midiendo esta situación, e inclusive ir comparando aquellos poderes judiciales o aquel sistema en general que tienen más capacidades y condiciones de respuesta frente a otras que tienen menos condiciones, ¿no? Y sabemos que México tiene una gran diversidad de un mosaico distinto de realidades, ¿no? En términos sociales, en términos de problemáticas de inseguridad y de violencia, pero igualmente tenemos grandes diferencias entre capacidades y condiciones de una institución a otra, ¿no? Entonces sí podemos hablar a lo mejor de un poder judicial fuerte, como hemos visto en algunos estados, frente a otros que tienen menos posibilidades. Pero lo que sí es que los poderes judiciales, casi todos, yo creo que todos, sí tomaron estas medidas extraordinarias, no solamente aquí, sino también en la región. Unos, por supuesto, en general se suspendieron todas las actuaciones presenciales y las audiencias presenciales, y habría que ver cuáles sí pudieron hacer esta celebración de estas audiencias virtuales a través de la videoconferencia, ¿no? Y si se protegieron los derechos de todas las partes en ese sentido, ¿no? Que eso es otro tema, no solamente lograr la audiencia a través de la videoconferencia, sino si lograste garantizar los derechos de todas las partes en esa audiencia, ¿no? Que eso es un gran tema que siempre se ha tenido esa
esa visión un poco más conservadora, como a través de la videoconferencia, si se puede o no se puede garantizar el derecho de todas las partes, ¿no? Entonces, eso es un gran tema que, frente a lo que pasó en este escenario, creo que nos va a servir mucho para evaluar y ver qué tan efectivo y que sí y que no se lograron garantizar todo esto, ¿no? Los derechos tantos del, del acceso como tal al mismo, ¿no? Y, por supuesto, garantizar los derechos de las partes dentro de esa audiencia. Ahora, ¿qué hacemos con los sistemas penitenciarios? Es decir, dentro del sistema de justicia está la parte penitenciaria, que como sabemos son los dos extremos dentro del sistema, si lo vemos de forma sistémica e integral, donde tenemos mayores debilidades, ¿no? Uno es la parte inicial, donde está el primer respondiente, toda la parte de seguridad pública, el modelo policial, cómo está funcionando en el país, que eso es una parte, y más allá de esto, inclusive lo que podría ser toda esta política de prevención del delito, que también es parte del sistema, ¿no? No es solamente todo lo que tiene que entrar al sistema, sino cómo prevenir que se cometan los delitos y en todo caso tener inclusive alternativas distintas al sistema de justicia para poder resolver muchos de estos casos, ¿no? Y otro extremo, que es el tema del sistema penitenciario, que igualmente sabemos, como se señala en las láminas, las prisiones son las instalaciones de alto riesgo para el contagio de este virus, y en particular porque son espacios reducidos en el que conviven muchas personas, ¿no? Sabemos que en particular, y aquí hay un gran dato, hay una tasa media de ocupación de 153%, es decir, están saturadas las prisiones en América Latina, ¿no? Hay un gran hacinamiento. Sabemos que en espacios muy pequeños conviven muchas personas, ¿no? Y donde no hay claramente dentro de estas instalaciones la salubridad y la seguridad de vida, ¿no? Ahí tenemos fuertes brechas en ese sentido. Entonces, inclusive hay un dato que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que el 20% de las cárceles en América Latina no tienen ni siquiera acceso a agua potable regularmente, y el 40% de los presos duermen en el suelo, ¿no? Entonces, aquí un poco es el peor de los escenarios, ¿no? Para el contagio, y igualmente no solamente el contagio, sino que no tenemos tampoco infraestructura dentro de estos centros penitenciarios en términos de una respuesta inmediata, en términos de salud pública y salud de estas personas, ¿no? Entonces, es aquí donde inclusive sabemos que es donde ha habido la mayor preocupación, hablando ya en términos del sistema de justicia como un todo, y donde hemos visto diversas medidas, ¿no? De respuesta que hemos tenido frente a la pandemia, ¿no? Y ahí es donde yo quisiera ir haciendo un recorrido con ustedes por América Latina. Escogí esencialmente países que me llamaron la atención de las medidas que tomaron, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, y aquí más relacionado al tema sobre la población penitenciaria, ¿no? Argentina, el mecanismo local de prevención de la tortura, por ejemplo, solicitó medidas como el arresto domiciliario para personas vulnerables y el uso de conmutación de pena por el Poder Ejecutivo, entre otras, ¿no? Esto fue Argentina. En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia exhortó a los jueces a adoptar medidas de excarcelación con relación a privados de libertad en grupos de riesgo, en cárceles hacinadas y para anticipar beneficios de ejecución penal, ¿no? Estas medidas han sido impulsadas además por las defensorías públicas en Brasil. En Colombia, el Ministerio de Justicia hizo un decreto donde facultó al Instituto Nacional Penitenciario y el Carcelario a trasladar o a aislar reclusos en razón de la pandemia. Y establece que se otorgará detenciones domiciliarias a personas por 6 meses, y finalizado el periodo, la persona debe presentarse de nuevo en su respectivo
lugar de reclusión, ¿no? Eso es lo que de alguna manera ha pasado, pero igualmente sabemos que y creo que fue Colombia, donde hubo, por estas restricciones que hubo en los centros penitenciarios, hubo motines, es decir, hubo violencia dentro de algunas de sus prisiones, y esto trajo como consecuencia inclusive muertes y personas que sufrieron daños físicos importantes, ¿no? Entonces, sí es un tema que si no se trabaja bien, si no se genera una política pública muy clara, sí se nos puede generar estos dos aspectos, o contagio y fallecimientos dentro de los centros penitenciarios, o situaciones de motines porque empezamos a restringir más a estas personas en su contacto hacia afuera con familiares, que empieza a generar una tensión interna, porque sabemos que a la final estas personas que están en estas prisiones, muchas veces, y sabemos que sí sucede, es a través de sus familiares y sus personas cercanas, que inclusive pueden tener hasta el alimento diario, ¿no? Entonces, sí se genera un proceso de tensión que si no se logran solventar, pues también generan este tipo de violencia al interior de las prisiones. ¿Qué pasó en México? En México pasaron dos cosas. Hubo debate en este sentido, fuerte presión desde inclusive sociedad civil y organismos internacionales de tomar medidas sobre la población penitenciaria, ¿no? Y se tomó en cuenta una decisión que venía, se impulsó una aprobación de una ley que venía en debate, y se señaló que esta ley podía ser, frente al escenario de la pandemia, una respuesta inmediata a la situación de las personas en reclusión, ¿no? O privadas de la libertad. Y entonces, así como el 20 de abril el Senado aprobó la ley de amnistía, en el cual plantea otorgar la libertad a las personas en prisión por algunos delitos, pero solamente del fuero federal, no toca el fuero común, ¿no? Y igualmente señala los tipos de delitos, que inclusive aquí tenemos algunos temas importantes, porque la ley contempla liberar personas procesadas en ciertos delitos a nivel federal, como por ejemplo el aborto, que sabemos que a nivel federal no tenemos ni una sola mujer en proceso o en sentencia por aborto, pero igualmente sí tenemos delitos contra la salud, robo simple y sin violencia, presos políticos, indígenas o afrodescendientes que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete o de traducción. Aquí, la verdad, un poco la respuesta que se tenía o lo que se esperaba con la ley de amnistía, desde inclusive que se inició este debate, cuando surgió, no solamente ya durante este gobierno nacional, sino incluso en la campaña electoral salió la idea de la amnistía, pero era más para afrontar el escenario de violencia que vive México. Pero ya una vez estando en el gobierno, las actuales autoridades plantearon ahora la ley de amnistía un poco para visibilizar las injusticias que se cometen en el sistema de justicia, ¿no? Y identificaron aquellas personas que van desde presos políticos, indígenas o afrodescendientes que no han tenido un proceso justo, no han tenido todos los derechos en ese sentido, no han tenido el debido proceso. Igualmente tomaron en cuenta también el tema del delito contra la salud y el tema del aborto, ¿no? Entonces, fueron las decisiones que se tomaron en ese sentido en cuanto a los tipos de delitos, y establecieron un procedimiento que va desde la solicitud, que va a un plazo, inclusive el plazo es de 4 meses. Nosotros aquí en este sentido y en lo particular pensamos que esta ley de amnistía no van a dar una respuesta directa a lo que es la situación de la pandemia, ¿no? Aunque fue un supuesto muy importante que se tomó en cuenta en el momento de la aprobación en el Senado y se le dio la urgencia por la pandemia, pero viendo un poco la ruta que tenemos en ese sentido con la ley,
que va a partir ya de su aprobación el 20 de abril. Y esto va a tener ahí la necesidad de crear una comisión y tienen hasta 60 días para la creación de esta comisión. Y inclusive durante esos 60 días también seleccionar a los jueces que en este sentido el Consejo de la Judicatura tiene que llevar a cabo, que serían los jueces federales competentes para conocer en materia de amnistía, ¿no? Entonces, sí vemos aquí, y aquí es nuestras consideraciones, mi consideración es más relevante en este sentido, a la fecha no se ha creado, no se ha expedido el decreto para la creación de esta comisión, ¿no? Ya vamos a ir hacia el primer mes después de su aprobación de esta ley. Igualmente, esta comisión tiene que coordinar, ¿no? Coordinar los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley de amnistía, pero esta comisión igualmente tiene igualmente tiene que solicitarle una opinión previa a la Secretaría de Gobernación, pero igualmente esta comisión tiene que definir criterios, ¿no? Criterios en el cual, por ejemplo, si se dice que un indígena tuvo un proceso injusto, por ejemplo, que no tuvo el traductor en el momento preciso y ahí él estuvo en desventaja en ese sentido. Es decir, se tiene que establecer cuáles serían los criterios, ¿no? Para decir cuándo sí, cuándo no. Tenía que haber tenido el traductor y la capacidad de ese traductor, no solamente para traducir un lenguaje, sino también para dar a entender en el proceso a esta persona de lo que está sucediendo en su juicio, ¿no? en su proceso de justicia. Entonces, aquí hay un tema no solamente que es crear la comisión tiene que generar los criterios para saber cuándo aplica o no aplica en este sentido. Y, por supuesto, igualmente el Congreso de la Unión, en los transitorios que estableció en esta ley de amnistía, señala que se va a estar evaluando, ¿no? En los próximos 6 meses si la ley está cumpliendo o no está cumpliendo con la finalidad, ¿no? Y aquí es valorar la vigencia de los elementos que están establecidos. Pero no solamente esto, sino que además sabemos que además es una ley que solamente está a nivel federal y que en todo caso aquí hay un tema de los beneficiarios reales que va a tener esta ley, ¿no? Fíjense, de lo que nosotros tenemos un poco ubicado, la ley de amnistía podría beneficiar potencialmente, ¿no? Habría que ver los criterios que se definan, únicamente al 7% del total de población penitenciaria por delitos federales, ¿no? Pero si la ley de amnistía se replicara, ¿no? A nivel de los delitos del fuero común, esto podría, aunque en su totalidad representa un 6.2%, pero en total podría beneficiarse alrededor de más de 12,000 personas, ¿no? Que están ahorita privadas de su libertad. Otra vez, estos son proyecciones, son datos preliminares, porque no tenemos claridad hasta que no tengamos estos criterios que tiene que emanar esta comisión. Pero hay otro elemento que tiene esta ley, que para verla como una ley que podría usarse y tomar una medida de política pública, por ejemplo, en una situación de pandemia como esta, es que esta ley, la autoridad, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, no podría tomar decisiones, por ejemplo, de oficio, ¿no? Sí necesita cada persona o las personas allegadas a personas que están en situación privadas de la libertad, tienen que activar el proceso, ¿no? Es decir, que no es desde la autoridad por oficio que yo puedo tomar un grupo de población vulnerable, ¿no? Y darle la posibilidad de una amnistía, ¿no? Entonces, este hecho de que no haya la posibilidad de acción por oficio, esto limita tremendamente la posibilidad de la población que pueda estar beneficiada, ¿no? Los posibles beneficiarios. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, que puedes estar en un proceso de amnistía, pero por ejemplo la Fiscalía General de la República tampoco por oficio puede parar
la investigación o el proceso que tenga con esta persona, ¿no? Entonces, igualmente es un problema técnico que tiene la ley, ¿no? Que a la final vamos a ver qué tanto lograremos activarla y quiénes pueden ser beneficiarios a corto plazo para responder al escenario de la pandemia. Un ejercicio que han realizado algunos académicos señalan que si la ley logra activarse, lograremos ver las primeras personas con posibilidad de ser, con decisión de la amnistía, hasta, en todo caso, posiblemente hasta octubre de este año, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos si esto realmente nos va a responder o no a una situación de pandemia como la que tenemos actualmente, donde podríamos tener acciones mucho más efectivas. Y es ahí donde les quisiera, en este sentido, conversar de las otras posibilidades que hay, ¿no? Y que no son usadas. Fíjense que tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es una ley que permite y que es una gran alternativa, ¿no? Que puede ser empleada por las autoridades a nivel local y federal para disminuir la población penitenciaria, ¿no? Y activar los mecanismos que contempla esta ley, ¿no? Que va desde la posibilidad de tener libertad anticipada, preliberaciones, libertad condicionada, sustitución de la pena. Estas son las posibilidades que te da la ley, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y donde, por ejemplo, la libertad anticipada, el juez de ejecución puede aprobar la extinción de la pena y otorgar la libertad a las personas, ¿no? Sobre ciertas conductas, ¿no? Ciertos criterios, es decir, que no exista un riesgo para la víctima, ofendido, testigo en la sociedad, ¿no? Y aquí, fíjense, lo interesante es que esta libertad anticipada puede ser accionada por el mismo juez de ejecución y o a solicitud de la persona a través de su defensor, ¿no? Entonces, sí, la autoridad puede tener una acción directa y activar cada uno de estos mecanismos. Igualmente, la preliberación, la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría o la Fiscalía, podrá solicitar al Poder Judicial, en este sentido, conmutar la pena, ¿no? Y la liberación condicionada o la liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, sabemos que una de las poblaciones más vulnerables que están en prisión son aquellas personas que que son ya mayores de 50, 60 años o más, que están recluidas, ¿no? Que están cumpliendo su pena. Igualmente, tener la posibilidad de ver cuáles son también personas que pueden estar con enfermedades crónicas y en el cual podrían estar con mayores posibilidades de ser contagiadas e inclusive de fallecer, ¿no? Entonces, si vemos, esta ley de ejecución penal igualmente nos da la parte de la libertad condicionada y la sustitución de la pena, ¿no? Que igualmente los jueces de ejecución pueden activarse en ese sentido, ¿no? Y que de alguna manera podrían, con una política clara, una política pública, claro, en ese sentido, no solamente desde el Poder Judicial, desde todo el sistema de justicia, empezando por los órganos, la autoridad penitenciaria, como igualmente las fiscalías, se podría hacer una política en ese sentido integral, coherente, que va hacia la disminución de la población penitenciaria. Y fíjense que hemos visto cómo se han dado liberaciones a través de la ley de ejecución penal en estos tiempos, en estas últimas semanas hemos visto, y aquí hay una organización social que se llama Así Legal, que está llevando este conteo. No es un conteo oficial, es un conteo que están llevando a cabo a través de medios de comunicación, cómo se han liberado, se han dado libertades a 2.688 personas que estaban recluidas en estos diferentes estados,
Y vemos y destaca el Estado de México cómo se otorgaron libertades a 1.923 personas, ¿no? E igualmente se está tomando una decisión, inclusive esto lo está tomando la autoridad, ¿no? A nivel de la Ciudad de México, darle la libertad a 400 personas que están próximas a cumplir su pena y que cometieron delitos, vamos a decir, no graves, ¿no? Delitos simples, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo si con información certera, es decir, si tuviéramos una información mucho más clara, estadística, en cuanto a la situación de estos centros penitenciarios, se pueden llevar a cabo acción desde la propia autoridad sin que la persona inclusive tenga que activarla, ¿no? Entonces, y esto es un enfoque de política pública. Entonces, aquí lo que les quiero resaltar es cómo con dos instrumentos, uno la ley de amnistía y otro la ley nacional de ejecución penal, si en ese sentido tuviéramos mucho más coherencia e información más clara de política pública, se podría estar actuando de forma mucho más consistente y coherente en este sentido, ¿no? Y lo interesante es que estas liberaciones, estas 2.688 que hasta ahora se han contado, estas libertades que se han otorgado en estos diferentes estados, no fue un proceso que se activaron en este momento. Incluso fueron procesos, muchas de ellas, la gran mayoría de ellos fueron procesos que se activaron desde meses atrás, ¿no? Y esto es otra vez y se lograron concretar en este tiempo de pandemia. Pero es aquí donde otra vez lo importante es cómo lograr definitivamente repensar cómo definitivamente tenemos que ser más articulados en términos de política pública dentro del sistema de justicia para atender eh, situaciones como la pandemia u otras situaciones catastróficas en el cual sabemos que en México lo hemos tenido, ¿no? Situaciones distintas de catástrofe, ¿no? Como terremotos y otras catástrofes naturales que de alguna manera otra vez vemos un Estado y un sistema de justicia con pocas posibilidades de una respuesta muy, muy efectiva, ¿no? Como eso que pasó en el Reino Unido, ¿no? Como en una semana lograron hacer una toma de decisión, una política pública que logró responder en ese sentido mayormente. Entonces, aquí quiero solamente repasar algunos datos importantes sobre lo que ha sido la población penitenciaria y la tendencia que hemos tenido en ese sentido y cómo hemos logrado, a final del 2014 se vio que la población penitenciaria había presentado una tendencia negativa, pero de 2018 a 2019 vemos que presentó un incremento. Esto esencialmente es por el cambio que hubo de la Constitución en el artículo sobre ampliar el catálogo de delito para la prisión preventiva oficiosa, y ya se está viendo cómo estamos de nuevo aumentando, aunque decreció la población penitenciaria, otra vez estamos volviendo a retomar los niveles de población recluida, ¿no? E igualmente aquí lo importante es, y esto es algo muy interesante, es que el 33% de esa población penitenciaria está bajo prisión preventiva, ¿no? Son personas que están en proceso y otra vez volvemos al tema de cómo tenemos que definitivamente lograr políticas públicas en otro sentido, donde no solamente la prisión sea la respuesta, o en prisión preventiva, en proceso, es decir, cómo lograr activar medidas y acciones que nos permitan llevar procesos en libertad, e igualmente cómo lograr alternativas distintas a la prisión en aquellos casos en los que se pueda, y más sabemos que a nivel local, sabemos que hay casos en el cual podrían tener otro tipo de acción, ¿no? Igualmente tenemos, por ejemplo, la población penitenciaria por situación jurídica. Vemos cómo en
En el 2019, otra vez lo de la prisión preventiva y como el tema de cuáles son los estados donde más de la mitad de la población está bajo prisión preventiva, ¿no? Y ahí tenemos que los primeros lugares lo tiene Tamaulipas, Tlaxcala, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Durango, ¿no? Y después tenemos un mapa que hemos hecho sobre el mapa penitenciario de COVID-19 que está llevando a cabo esta organización así legal y donde se tienen registrados ya contagios dentro de los centros penitenciarios, donde ya tenemos a nivel nacional 134 contagios y ya 16 personas fallecidas, ¿no? Y igualmente tenemos cuáles son los estados con mayor contagio. Y aquí básicamente es Baja California, no sur, la norte, Sinaloa, el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán y Veracruz. Y aquí igualmente vemos cómo hay de alguna manera alguna sincronía en lo que podríamos llamar, hay un diagnóstico que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde vemos cómo en el diagnóstico los estados que tienen, los estados como Veracruz, Sinaloa, Tabasco y el Estado de México presentan mayor número de contagios y tienen una muy baja calificación en el diagnóstico, son precisamente los centros penitenciarios que están en peores condiciones. Y vemos también cómo la Ciudad de México y Coahuila, que son los estados con los que hay más preliberaciones y presentan calificaciones superiores al promedio nacional en el diagnóstico, ¿no? Entonces, si hay cierta coherencia en aquellos centros donde están en peores condiciones, tenemos mayores contagios y cómo tenemos mejores posibilidades en aquellos que tienen mejores condiciones, ¿no? Ya después les quería hacer un recorrido por Baja California. Realmente Baja California Baja California Sur tiene muy poca población penitenciaria, ¿no? En términos de tasa por cada 100,000 habitantes, aquí lo vemos, donde se encuentra, sí tiene una calificación baja en ese sentido, en el diagnóstico, está en el lugar 25 de las 32 en la calificación del diagnóstico, pero no se ha registrado hasta ahora ningún caso positivo de COVID-19 en ninguna de las 4 penales que tiene el Estado, y la mitad de la población se encuentra bajo prisión preventiva. Eso es un tema, y igualmente, si se aplicara la ley de amnistía local en Baja California Sur, lo que estaríamos pensando es que 53 personas podrían estar en posibilidades de estar en libertad por robo simple, ¿no? Igualmente sabemos que dentro del estado de Baja California Sur se han tomado algunas medidas, ¿no? Como suspensión de visitas, revisión personal. En el Poder Judicial se han llevado a cabo audiencias virtuales, ¿no? Y para otorgar beneficio de preliberaciones, precisamente para asuntos urgentes. Y han tenido en ese sentido información básica sobre temas de seguridad, medidas preventivas y algunos protocolos para lo que sería garantizar la salud. Ya un poco para ir cerrando y ver la posibilidad de algunas preguntas, fíjense ustedes que nuestra real preocupación, mi real preocupación es, y esto no solamente en México, sino en toda América Latina, es que definitivamente tenemos una ausencia total de lo que serían políticas públicas de reinserción, ¿no? Es decir, si pues libera a estas personas, ¿y qué pasa con estas personas después que salen, ¿no? Es decir, inclusive no se prevén protocolos de prevención de contagio ni de seguimiento de estas personas, ¿no? Y tampoco tenemos planes de seguimiento y de apoyo de estas personas liberadas, ¿no? Esto es una ausencia que tenemos a nivel de toda la región, y podemos ver cómo en otros países como Canadá y otros países de la región, en ese sentido, han tomado mejores decisiones en este aspecto, ¿no? Ya, y lo otro es que definitivamente algo que esta situación de pandemia y de crisis
generalizada, no solamente en el país, sino en todo el mundo, sí tenemos que empezar a pensar de forma distinta de cómo lograr eh, obtener justicia de forma distinta a la prisión, ¿no? Tenemos que tener alternativas de prisión. Y aquí, otra vez, no tenemos que generar nuevas legislaciones ni grandes cambios constitucionales. Creo que ya nosotros tenemos a nivel de país la posibilidad de activar otras formas distintas de cómo llevar a cabo la justicia y en el cual esto nos permite tener un uso racional de la prisión y cómo un uso racional inclusive del mismo sistema, que no se colapse frente a toda la avalancha de carga y de entradas que tiene, ¿no? Y aquí va desde el mismo momento de las detenciones, es la creación de una política de persecución penal que permita tanto a policías como a fiscales determinar qué delitos son prioritarios, ¿no? Y en ese sentido, y en un contexto como la pandemia, evitar la saturación del sistema de justicia, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este momento. El sistema se nos está saturando y con muy bajas posibilidades de respuesta, ¿no? Igualmente, cómo lograr activar mecanismos alternativos de resolución de conflicto, que sigue siendo a nivel local una gran posibilidad que es muy poco usada, ¿no? Nosotros tenemos inclusive proyectado que hasta un 40% de los casos podrían resolverse a través de la activación de estos mecanismos y sabemos que el mejor porcentaje que tenemos no llega ni a 10% de uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Igualmente, sin activar mayormente ni otras leyes, ni otras políticas mucho más, a nivel de las fiscalías tenemos las posibilidades del uso de los criterios de oportunidad, donde puede decidir los fiscales cuándo sí, cuándo no ejercer la acción penal, ¿no? Y otra vez, cómo lograr establecer beneficios mínimos y altos costos para el sistema, y esto es un poco cómo usar estos criterios que también a nivel de país es de un porcentaje mínimo su utilización, y esta es una gran posibilidad que tienen los fiscales de toma de decisiones con respecto a que, y esto viene mucho en la política de persecución penal que se define dentro de estas fiscalías. Y por supuesto, cómo activar medidas cautelares distintas a la prisión, ¿no? A la prisión preventiva. Esto es un gran tema, cómo lograr priorizar el uso de otras medidas cautelares, y más en este tipo de situaciones donde estamos. Y aquí es no solamente los fiscales, sino ahí sí yo creo que los jueces tienen que establecer criterios más acordes en este sentido, y cómo lograr reducir la prisión preventiva y que en todo caso, si se requiere, que sea justificada, ¿no? Que sea el fiscal que con argumentos y con información logre justificar la necesidad de que una persona efectivamente requiere la prisión preventiva para no vulnerar víctimas o para que no pueda escaparse o darse la fuga en un proceso y otros riesgos que tenemos con estas personas. Pero lo importante aquí es que con información, con políticas públicas muy claras, que definan criterios claros, es que nos va a permitir tener la posibilidad de poder responder como el sistema de justicia en situaciones de este tipo que tenemos actualmente, y que esto nos sirva también de lograr, en ese sentido, tener mayor, es decir, mayor priorización en términos de qué hacer, ¿no? Es decir, yo sí creo que esto nos está sirviendo para ver estas brechas que se han acentuado frente a una crisis como la que estamos teniendo, y que nuestras instituciones de justicia están muy lejos de poder dar respuestas efectivas en los dos aspectos que les señalaba: cómo lograr garantizar derechos de las personas y a la vez garantizar el acceso efectivo a la justicia, ¿no? Y ahorita estamos muy lejos en ese sentido como país, de que tengamos un sistema de justicia que pueda responder en ese sentido, y principalmente la justicia penal, que tiene consecuencias muy importantes e impactos importantes en la sociedad.
Muchas gracias. No sé si hacemos un periodo de preguntas. Ok. No sé. Voy a ver el chat. Está. Hola, Sí. maestra. Es que no tenía audio. Ya me lo activaron. Ah, muy bien. Muy Muy listo. amable. Muy Sí, listo. les pusimos que por el chat pueden hacer Ujú. sus preguntas ya al final de la ponencia. Sí. Por un momento estuvimos viendo su lámpara un buen rato. Ah, mentira, no me digas. Perdón. Ah, pero todo muy bien. Se escuchó muy bien todo y bueno, la proyección estuvo muy bien. Ya les pusimos ahí, pueden hacer sus preguntas. Fíjese que está muy interesante este tema sobre la tecnología y cómo vamos a poder realizar las audiencias y no solo, pues es una realidad que no hay dinero en México. Y yo tengo en la, en la comisión de consolidación, ya voy para 3 años o 4, ya ni me acuerdo, fíjese. Pero el tema del sistema único de información ha sido todo un reto y en muchas entidades federativas. El Poder Judicial del Estado está realizando audiencias, sí, por, pues, por video, ¿no? Utilizando las redes, Sí. pero yo me pongo a pensar mal, ¿no? Porque, pues, como abogado tienes que pensar mal. Es Mm, una realidad que México no tiene para hacer pruebas, no tiene para sí. hacer pruebas de COVID y, Mm, y cualquiera pudiera ser culpable hasta demostrar lo contrario en el caso del COVID. Fíjese, a diferencia del sistema de justicia penal y la inocencia, mm, la presunción de inocencia, pues todos vamos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero en el COVID es algo que llama mucho la atención, porque no ujú, vamos a saber quién puede tener o no tenerlo. Y sí va a ser fundamental el manejo, los protocolos que se establezcan dentro de cada dependencia eh, con el tema de contacto con víctimas, contacto con imputados, contacto con compañeros de trabajo, porque es una realidad, estamos a punto de volver la gran mayoría y muchos nunca se han ido. La procuración no se ha ido. La Procuraduría aquí en el Estado, que es Procuraduría aún, y sí. en las fiscalías en los demás estados de la República tampoco se han ido, siguen trabajando, pero realmente es interesante quién verifica los protocolos y cómo vamos a trabajar esta nueva realidad. Y bueno, todos los principios del sistema de justicia penal se van a ver puestos a prueba ahora porque ya las audiencias no son presenciales. Acuérdese, sí va a Ujú, haber presencia, va a haber sí. inmediación, pero por medio de tecnología en su momento o en las mismas salas, porque aquí se están realizando Ujú, en salas a puerta cerrada, pero siempre va a quedar la incertidumbre de un paciente COVID que esté dentro de las instalaciones sin que lo podamos saber porque no hay exámenes. Eh, Está de llamar la atención y sí, hay mucha tarea por hacer. El tiempo sigue avanzando y estamos en confinamiento, pero a la par debería ya de empezarse a elaborar todos estos trabajos porque no va a cambiar el 1 de junio ni en agosto y tal vez ni en diciembre. Pues esto es algo que no tiene, por lo menos en un año. El más positivo de los países ha dicho de una vacuna y la única forma es la vacuna, lo demás va a ya. ser cuidados. Eh, está muy interesante el mundo que nos tocó vivir. Me extendí a ver si alguien ponía preguntas, ¿eh? Realmente estaba hablando para que no estuviera todo en silencio, pero ya vi que ya empezaron a poner, así que Ya. adelante, maestra. Ahí las puede leer en el chat. Ya, déjame ver.
algunas. ¿Usted sabe quién tiene que mandar la información de las libertades que se han dado por el juez de ejecución derivada de la pandemia? Bueno, esta información sobre las liberaciones debería de ser, que este es un gran tema, no lo toqué aquí en el proceso, pero uno de los grandes retos que tiene este tema de la crisis y de las instituciones es el tema de la rendición de cuenta y la transparencia, ¿no? Y esto va de lo que estamos hablando, de que no tenemos ni siquiera claridad de la información que nos están proveyendo las autoridades sobre el tema de los contagios, de las pruebas, es decir, tenemos realmente mucha incertidumbre sobre la certeza de los datos que nos está dando la institución, ¿no? Las autoridades, las distintas autoridades. Y igualmente está pasando esto con los poderes judiciales y las fiscalías, ¿no? Es decir, tenemos que tener una mayor capacidad de generar esta información. Fíjense que nosotros hemos estado haciéndole seguimiento, pero a información que de alguna manera llegan a los medios de comunicación y a partir de ahí se está conociendo de estos números de preliberaciones o liberaciones que se están dando en el país, ¿no? Ahí hay un gran tema del cuestionamiento que tenemos igualmente del el oscurantismo que tenemos, lo opaco que es el proceso en este sentido, ¿no? Y esto nos ha generado también mucha incertidumbre en ese sentido, ¿no? Hay otra pregunta que es la ley de amnistía y protocolos a seguir es solo para el sistema penitenciario en adultos. Sí, entiendo que ahorita lo de la ley de amnistía está orientado esencialmente a adultos, ¿no? Y a nivel federal, a delitos federales. Todavía no tenemos, la idea sería generar este tipo de decisiones a nivel de los estados, pero la verdad creo yo que sería importante para darle coherencia a una política como la que se ha incentivado de amnistía, porque además nos permite visibilizar realmente, más que responder a la pandemia, visibilizar injusticia que tenemos dentro del propio sistema de justicia, ¿no? Entonces, sería interesante que se diera también este proceso a nivel de los estados, porque además los beneficiarios, en ese sentido, aunque la ley tiene muchas dificultades, ojalá que a nivel de los estados, las dificultades que tenemos ahorita para operar la ley de amnistía a nivel federal, ya cuando salgan, si salga alguna a nivel estatal, tenga solventadas esas situaciones y tengamos realmente una posibilidad real de usar la ley de amnistía para afrontar un escenario como la pandemia, ¿no? Y a la vez visibilizar el problema que tenemos en el sistema de justicia. Tenemos otra pregunta que es para trabajar la reinserción en externamientos. Se requiere la participación de todas las secretarías no entiendo, aquí se requiere mucha coordinación, totalmente. Inclusive conceptualizar la reinserción social. La verdad creo que estamos muy lejanos, inclusive no hay ni siquiera algún país en América Latina, ni siquiera Chile, que podría ser el más avanzado en cuanto al sistema de justicia, ya de corte acusatorio y como lo hemos estado pensando, no tenemos realmente en América Latina un país que haya tenido una conceptualización real de la reinserción social y cómo lograr esta reinserción, inclusive no esperar a que la persona salga del cumplimiento de su pena, sino inclusive desde el primer día en el cual empieza a responder, es decir, el primer día que tiene en prisión para cumplir su pena, ¿no? Entonces, sí es un tema difícil porque además tenemos en el país dos aspectos importantes, que es que también no tenemos una articulación con el sistema de justicia, de políticas de prevención del delito, que aquí sí es una gran cantidad de distintas secretarías y sectores que tienen que estar. No se conecta después cuando estas personas al cumplir su pena salgan y tengan una reinserción que sería
parte de ese proceso también de prevención del delito para evitar lo que es la reincidencia, ¿no? Entonces, no hemos definido políticas articuladas y otra vez tenemos siempre acciones aisladas que no tienen ningún impacto positivo en ese sentido. Entonces, definitivamente, si es un tema de ausencia de política pública y ni se diga de articulación y de coordinación entre los distintos sectores en las diferentes instancias dentro del sistema de justicia y fuera del sistema de justicia en los otros sectores que deberían de participar, ¿no? Igual el principio de publicidad en el proceso penal, el de manera será respetado, exacto. Es que tenemos este problema, ¿no? Que es si realmente, y ahorita también lo comentaban, no sabemos si, por ejemplo, estas audiencias que actualmente se están llevando a cabo a través de la videoconferencia nos va a permitir garantizar derechos de todas las partes dentro del proceso, ¿no? Y principios tan esenciales como la publicidad, ¿no? Entonces, otra vez, estos son los grandes desafíos. Y yo sí creo que en términos del sistema de justicia, con algunas excepciones que podemos tener en el país, y en particular yo creo que los poderes judiciales son los que han estado un poco más a la vanguardia en términos de uso de tecnología, pero lo que tenemos otra vez, que lo que llega al Poder Judicial es lo mínimo, todo se nos está quedando acumulado en la Fiscalía, es decir, otra vez tenemos el problema concentrado en policía y en fiscalías, donde están muy lejanas. Olvídense de protocolos y de políticas públicas coherentes en este sentido, sino también capacidades y condiciones en el uso de tecnología para lograr, sin afectar los derechos de salud que tiene cada quien, y principalmente los servidores públicos y las personas que puedan entrar dentro de estas instituciones, sino también cómo lograr tener un acceso efectivo y cómo, protegiéndolos a ellos, igualmente podemos dar el servicio de justicia y que la persona tenga un acceso efectivo, ¿no? Entonces, ese es el gran dilema, esos son los grandes retos que tenemos. Y yo sí creo, y otra vez aquí tenemos un problema importante, que no sé si es un tema de recursos, yo creo que más es un tema de visión, de cómo lograr materializar temas que se nos han quedado muy atrás y en situaciones como esta se evidencia. Lo ideal sería que un ciudadano pueda hacer una denuncia de manera virtual sin ni siquiera tener que ir presencialmente a las instituciones correspondientes, y que una vez que haga la denuncia inclusive pueda activarse el proceso de trámite y de investigación de esa denuncia sin ni siquiera tampoco poner en riesgo al operador en ese sentido. Y es ahí como, por ejemplo, cómo podría un fiscal desde su casa tener acceso a su carpeta de investigación, cómo lograr activar procesos de investigación donde logremos utilizar tecnología para ello, ¿no? Entonces, estos son los grandes retos, y ni se diga esta relación entre cada una de estas instituciones, la policía con la fiscalía, y la fiscalía a su vez con el Poder Judicial y los otros actores. Yo sí creo que sí es un tema que tiene que ser de alta prioridad en el país, porque realmente ahora tenemos el sistema de justicia a medio andar, en una maquinaria andando por turnos que se están dando, que a la final no están moviendo la maquinaria de justicia, y aquí a la final lo que estamos es vulnerando derechos, ¿no? Y estamos generando muy poco acceso a la justicia cuando el delito y la violencia y la inseguridad no está parando, ¿no? Es decir, no se confinó, sino que inclusive las personas en confinamiento están teniendo violencia, se están cometiendo delitos, y no tenemos unas instituciones que nos puedan dar respuesta frente a ello. Y lo que a la final vamos a tener, una vez que salgamos de esta crisis, un sistema completamente colapsado, donde vamos a tener no solamente lo que teníamos acumulado antes de la pandemia, sino lo que se nos acumuló y lo que se nos retrasó durante la pandemia. No quiero ni siquiera imaginar
cómo van a quedar programadas las audiencias de aquí a los próximos 2, 3 años, ¿no? Es decir, que ya teníamos ahí un problema importante de diferimiento, de cancelación de audiencias. Imagínense con toda esta situación, cómo van a quedar esos calendarios de las audiencias, ¿no? Esas programaciones. Entonces, esos son apenas detalles y creo que sí necesitamos otra vez poner otra vez en la agenda pública como prioridad cómo estas instituciones tenemos que lograr que generen estas capacidades para tener la posibilidad de hacer, enfrentar situaciones de este tipo y situaciones normales, ¿no? Que no sea un tema extraordinario, sino que sea una respuesta ordinaria a situaciones cotidianas, ordinarias que tienen las personas, los ciudadanos y la población en general. Creo que no hay más preguntas. No sé si ves alguna más. Creo que son las únicas preguntas que... Ah, bueno, tengo aquí una bastante larga. Dice, maestra, ¿cómo información por parte de Procuraduría solo se está judicializando tratándose de delitos que lleven la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y o justificada? Casos de menor urgencia no los estamos judicializando. Sin embargo, como institución de Procuración de Justicia, estamos trabajando con guardias, al igual que la Federación, y también tenemos una plataforma para recibir denuncias a través de este portal web. Sin embargo, al igual que usted, sé que estamos definitivamente castigando el trabajo por lo que debemos seguir trabajando a través del uso de la tecnología. Sí, definitivamente. Es decir, es aquí donde creo yo que se están tomando algunas decisiones, como le decía, son medidas que se toman, pero otra vez ahí es donde tenemos que ir articulando todas las instituciones, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el tema de las detenciones, ¿qué protocolos tenemos cuando se da una detención, ¿no? Y esto igualmente que esté alineado y articulado con lo que sería la acción de la Procuraduría o de las Fiscalías en ese sentido, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que lograr políticas públicas mucho más articuladas. Y sí, definitivamente yo sí creo, y aquí las fiscalías son, creo yo, y la policía las más rezagadas en ese sentido, cómo usar la tecnología efectivamente, no solamente en el tema de la denuncia, porque a la final la denuncia se puede activar, hay que activar lo que podríamos, cómo promover acciones y actuaciones con la firma digital sin necesidad de ir presencialmente a ratificar una denuncia o mover un caso en ese sentido. Entonces creo que sí tenemos que lograr tener acciones en ese sentido mucho más, más de mayor alcance y de mayor impacto, ¿no? A la final, pues se resiente en ese sentido el tema de la credibilidad de las instituciones frente a la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que sí es un tema muy importante que tenemos que llevar a cabo a muy corto plazo. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestras instituciones y ahora la tecnología cobra mayor relevancia porque la pandemia no va a terminar aquí. Sabemos que esto va a tener alguna, es decir, la normalidad ya no es la misma normalidad que teníamos antes. Entonces, esto va a tener que tener un impacto positivo en las instituciones a avanzar en este sentido. Y ahora, en términos de tecnología, lo que les puedo decir que la tecnología ha avanzado tanto que inclusive sus costos han bajado. Entonces, sí hay que buscar alternativas, sí tenemos que buscar la manera de cómo lograr subir las capacidades y que el uso de la tecnología ahora sea uno de los aspectos fundamentales y prioritarios a desarrollar dentro de estas instituciones. Tengo otra pregunta. ¿Cree usted que el sistema penitenciario ya es obsoleto frente a los cambios que surgen por la cepa del COVID-19? Sí, yo sí creo que definitivamente esto nos da a entender y es un aspecto importante que la prisión primero no es la solución a los graves problemas de inseguridad y violencia que tenemos en el país. Y más a nivel local sabemos que la gran
cantidad, la mayoría de las personas que inclusive llegan a prisión es a veces por delitos menores, ¿no? Como un robo sin violencia, eso lo tenemos, o el tema de otro tipo de política pública, que por ejemplo el tema de drogas, ¿no? El tema de qué hacer con una política de droga mucho más coherente. Igualmente, otro tipo de políticas públicas que tienen que ir más asociadas a políticas de salud, como por ejemplo el tema del aborto, ¿no? Entonces, sí tenemos que activar otro tipo de política pública que nos permita tener más prevención del delito y lograr que definitivamente el sistema penitenciario tenga una transformación en el cual no sea la única solución ni la única respuesta al tema de inseguridad, ¿no? Entonces, yo sí creo que el sistema penitenciario es la parte de la justicia que menos cambios ha tenido, menos transformación ha tenido, y que definitivamente tiene que reconceptualizarse, y que definitivamente los que lleguen al sistema penitenciario tengan inclusive otras formas de llevar su proceso dentro de la prisión y que permita efectivamente el proceso de reinserción. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer uno de los mayores cambios y en esos dos sentidos, cómo prevenir el delito, cómo lograr reinserciones sociales efectivas para disminuir lo que es la reincidencia y que de alguna manera al sistema de justicia entre lo menos, ¿no? Creo que es uno de los aspectos en términos de política criminal que debería de redefinirse en función inclusive de una situación de crisis como la que estamos viviendo actualmente. Y nos llama mucho la atención cómo, por ejemplo, en la Ciudad de México se están liberando 400 personas que estaban ahí cumpliendo su pena, que ya la están terminando, pero era por robo simple, sin violencia. Entonces, fíjense cómo tuvo que pasar algo como la pandemia para activar una política pública desde el gobierno de la ciudad para liberar a estas personas, ¿no? Entonces, esto es un llamado de atención, un llamado en ese sentido de qué cosas no estamos haciendo bien y cómo estamos utilizando muy mal los pocos recursos que tenemos en el sistema de justicia y que a la final no estamos logrando efectivamente ser un proceso que inhiba el delito, ¿no? Sino que todo lo contrario, más bien estamos en estos sistemas penitenciarios, en estos centros penitenciarios, a la final son universidades, ¿no? Donde a lo mejor entraste por un delito menor, simple, y terminas saliendo como ya un delincuente de alto impacto a la sociedad, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí que hacer una revisión estructural de lo que estamos viviendo en este sentido y creo, ojalá, que la pandemia y este escenario de crisis que tenemos nos llame la atención y podamos hacer una reorientación completa de las políticas que estamos llevando y que sean políticas menos punitivas y que sean políticas más en este sentido de prevención, de inserción y que nos ayude a reconstruir y tener una sociedad mucho más en este sentido con menos presencia de violencia y de inseguridad, ¿no? Creo que ahí sería la mejor manera y otra vez, como lo decía la persona que escribió, no es un tema solamente del sistema de justicia, sino de todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales que pueden estar alineados en una acción de este tipo, ¿no? Y ojalá que esta crisis llame conciencia en este sentido y cómo podemos abordar los problemas de forma distinta, ¿no? Ojalá que así sea. Creo que no hay otra pregunta. Sí, creo que no hay más. Creo que ya también nos pasamos un poco de la hora. Muy bien. No sé si creo que he cumplido. Espero que le haya sido de provecho
esta charla yo creo que es llamar la atención y más creo que en esta situación que estamos de crisis, creo que puede ser un buen escenario para lograr tener un enfoque distinto de la justicia en el país. Maestra, fue una conferencia gratificante. El reto es muy grande. Eso Sí. lo tenemos muy claro. El reto para la humanidad es muy grande. Si teníamos ya un compromiso que no se estaba cumpliendo con la justicia en México, tenemos que redoblar esfuerzos. Viene mucho trabajo, y no solo en materia penal, en todas las materias, en lo que es la impartición de justicia, va a haber mucho trabajo, pero en materia penal, ni se diga. Esta conferencia fue trabajada en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Universidad Autónoma de Baja California Sur siempre está presta a apoyar al sistema de justicia penal y su consolidación. Y el gobierno del estado, pues, haciendo uso del convenio que tiene con ellos, tratamos de siempre hacer capacitaciones en conjunto, y es por eso que estábamos planeando a quién invitamos a estas conferencias, y yo dije, Mariano Novoa tiene que estar, porque sé que el tema o el reto va de la mano con las tecnologías y con los números, y nadie los maneja mejor que usted, maestra. Realmente esperemos tenerla de vuelta con alguno de los temas que usted está tratando últimamente. Uno de ellos, el ejército en las calles pudiera ser, pero bueno, ya lo vemos más adelante. Voy a compartir mi pantalla porque quiero mostrarle un reconocimiento. Déjelo busco. Permítame. ¿Dónde está? Ya no aparece. Ya estoy como usted al principio. Ya viste. ¿Lo puede ver? Sí, muy bien. Bien, ya ven. Bueno, el gobierno del estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, otorga el presente reconocimiento a la maestra María del Carmen Novoa Cancela por su destacada participación en la impartición de la conferencia La Justicia Penal frente a la pandemia. La Paz, Baja California Sur, 14 de mayo del 2020. Esta se la vamos a mandar a su correo, mi estimada maestra. Muchas gracias. Es la única forma que tenemos para poderle agradecer. Es complicado, yo lo sé, para ustedes que tienen una agenda tan pesada, pero es la única forma también que tenemos nosotros de poder hacer uso de su conocimiento. Le agradezco, y a nombre del gobierno del estado de Baja California Sur le agradecemos que nos haya apoyado. Yo sé que los compañeros están muy contentos con su conferencia. Difícil porque no todos pueden expresarse, y además tiene que ser por chat, porque si abrimos micrófonos se hace un gran problema técnico. No es que no... Sí, totalmente. Sí, se escucha muy mal. Lo intentamos y no es conveniente, pero quisiera que escuchara aplausos, pero imagínenselos, porque los aplausos son. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Pueden poner el icono, así de reacciones. Muchas gracias, maestra Novoa. Gracias, muchas gracias por la invitación, y ahí estamos al pendiente. Seguimos. La verdad, hay varios temas interesantes. Está lo de la militarización, y también el tema, ahorita estoy trabajando fuertemente lo de la investigación criminal, modelos de investigación criminal en ciertos tipos de delitos que son también ahorita muy relevantes en el país, como corrupción, homicidio y delitos cibernéticos, ¿no? Entonces, creo que pueden ser temas interesantes que igual después en algún momento podemos tener un intercambio, ¿sí? Se lo agradeceríamos. Nosotros estamos prestos a su agenda y nos ponemos de acuerdo. Muy amable. Seguro. Pues muchas gracias. Muy buena tarde para todos. Hasta luego. Gracias.